Yo tenía muchas cosas preparadas, tenía un segmento, tenía muchos chistes preparados para esta plática, pero la verdad es que platicar con Tony Maldonado fue no solamente un tiempo agradable, sino que fue una experiencia increíble. Y tú tienes que vivirla. Tienes que experimentar lo que Tony Maldonado nos platicó el día de hoy. Si estás listo para ser parte de la Agenda del Cielo, quédate para ver este episodio. Bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show, el programa en el que te vas a reír, vas a llorar, pero sobre todo vas a aprender a navegar por las aguas tumultuosas de ser un adulto. Continuamos. Qué honor para mí es tener en el mismo set a una leyenda. Para mí, yo he crecido escuchándolo y ahorita pues no me pueden, pero casi estoy como brincando debajo de este lugarcito. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso, con ovaciones, con bulla, con gritos, con balas, con lo que ustedes quieran, pero recibamos así con toda la bulla a Tony Maldonado. ¡Qué honor! Por poco le besaré la mano, pero todavía no, no hemos llegado a eso todavía. Es que, o sea, uno reconoce cuando tiene una persona con mucha trayectoria en esto en esta vida llamada cristianismo. Pastor, usted tiene ya una vida recorrida. Se ve joven. Yo lo veo de unos 35 todavía. Se ve todavía con mucho aguante, con todo eso. Pero cuando yo lo había escuchado a hablar, usted nos contaba de que tenía una historia de que venía de ciertos procesos. Antes de comenzar, de irnos así directamente a los procesos, a su vida, a lo que ha pasado a lo largo de sus vidas, sus temporadas, quisiera que si pudiera platicarnos un poquito de quién es Tony Maldonado. ¿Qué es lo que hace Tony Maldonado? Para los que no tienen el gusto, el honor de poder conocerlo. Pues primero, gracias por invitarme y arriesgarte conmigo aquí en este rollo. No, tienes un programa padrísimo y sé que la audiencia de este programa, de este tiempo, han sido bendecidos con todo lo que haces, con todo lo que hace el equipo, que hay un equipo detrás de todo esto padrísimo. ¿Quién es Tony Maldonado? Yo creo que es el hombre más necesitado de Dios que existe en el mundo, yo creo. Y la historia es media complicada. Fui un adicto, fue muy contaminada mi vida, muy piratona, se dice en griego, ¿no? Sí. Muy gacho. Creo que tengo una familia ahora, pero no creo que estaba diseñado ni para la paternidad. Diseñado sí. No creo que estaba en la lista de los que podían ser papás o formar una familia por lo contaminado que estaba, ¿no? Con un potencial para destruir cualquier cosa que estuviera cerca de mí. Un adicto en potencia, un malagradecido, una persona que no honró a su mamá, una persona que no supo valorar los cercanos y pues sobre todo un adicto perdido muy gacho. ¿Cómo comenzó eso, pastor? ¿Cómo comenzó esa adicción? Fíjate que cuando yo tenía 12 años, estaba en primero de secundaria. Iba a decir de primaria. A los 12 años. Y yo, pastor. Y yo, a los dos está fuerte. Está muy tronado, ¿no? 12 años en secundaria. Perdí a mi papá. En la casa sucedió un accidente muy cañón ahí, un troque fue y se estampó en los tanques de gas ahí, explotó la casa, mi papá murió ahí, bueno, se quemó y a los 12 días murió. En la falta de mi papá, yo creo que eso me llevó y el vacío, desde luego, desde morro uno tiene un vacío bien cañón que solamente Dios puede llenar. Y yo creo que el vacío, la pérdida de mi papá, 12 años empecé a fumar mota, ya dejé de fumar. El humo se quedó en la cabeza, pero ya dejé de fumar. La cara quedó para testimonio, pero empecé a los 12 años. Yo creo que la falta de mi jefe, el vacío desde temprana edad, me llevó a iniciar
en eso. Después me hice, como a los 15 años, empecé a inyectarme, pero empecé a los 12. A los 12. Sí. A una muy temprana edad. Sí, no, pues, era supongo que era porque se podía conseguir de una manera, pues, relativamente sencilla, ¿no? Pues el primer toque me lo ofreció mi hermano mayor en la secundaria. Íbamos a la misma secundaria y antes de llegar a la secundaria, a las clases, me dijo, ¿qué onda? Yo fumo mota, me dijo, ¿quieres probarla? Sale. Y ahí me dio y ahí empecé. Entonces fue muy fácil porque no tuve que conseguirla. Y mi carnal me la dio. Era sí, sí. ¿Y cómo fue crecer como con el estigma? No sé si ya le habían puesto como el estigma de drogadicto. ¿Cómo fue crecer esos años de crecimiento, de descubrir quién soy, de identidad, estando en drogas? Fíjate que ahí en el barrio, en la colonia, ahí mismo, pues era muy normal, pues. Era muy normal y yo creo que en ese tiempo mirar a una persona que fumaba mota o que era drogadicto, digo, sí les tenía miedo a los que se inyectaban o a los que consumían muchas píldoras y de repente andaban bien locos, ¿no? Pero, o sea, como ya miraba a la gente así, no nos causaba mucha bronca, pues, en la identidad. Solamente seguías el rollo ahí a la gente que era muy natural, pues, ese jale. Era lo que vivía. Era lo que vivíamos ahí, entonces, y como mi carnal me la dio, pues. Pues más fácil. O sea, esto es normal, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo ya conocía, había escuchado de Dios, había escuchado de Jesús, o era como, está muy ahí, o es nada más alguien que está en el cielo, o me lo presentaron. Pues fíjate que conocíamos una religión, un sistema religioso, pues que no nos hacía un buen paro, pero tenía temor de Dios de alguna manera, pero más era el sistema religioso con el que nos habíamos encontrado, uh-huh, con el que se había encontrado mi mamá, y por ahí íbamos, ¿no? Entonces ese sistema religioso no te permite conocer el corazón de Dios, no te permite tener una relación con Él. Tienes una relación con el sistema religioso, pero no tienes una relación con Dios. Entonces, hasta ahí lo conocía. ¿El sistema religioso algo así como las reglas? ¿O cómo? Mira, por ejemplo, si tú miras, lees la Biblia, ¿ah? Sí. Ok. Yo sudando, ¿no? Tú miras, por ejemplo, si miras la historia de Saulo de Tarso, tú te das cuenta que Saulo de Tarso tiene un encuentro con el sistema religioso. ¿Cuál era? Pues el judaísmo, lo que él vivía en su tiempo. Y él rebasó a la mayoría, sus contemporáneos les ganó en cuanto al sistema religioso. Tuvo un encuentro Saulo de Tarso con el sistema religioso, con lo moral, no pecaba tanto. Tuvo un encuentro con el intelecto, era muy trucha, Saulo de Tarso. Superaba a sus contemporáneos, dice, cuando él escribe acerca del mismo. Pero el sistema religioso, el encuentro con lo moral, con el intelecto, te digo que era muy trucha, no cambia el corazón de nadie. Entonces, porque no te hace conocer a Jesús, pues. No te lleva hacia la persona de Cristo. Entonces, te das cuenta que cualquier sistema religioso, ¿no? Independientemente del nombre que tenga la religión. Entonces, sí, se basa en un puño de formas, de reglas. Es un sistema. Sí. Entonces, todo está basado en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes, o sea, puedo dejar de, voy a hacer la lucha por no mentir, y si no mientes, pues te atribuyes la gloria a ti, ¿no? Yo la armé bien machín. Entonces, todos los sistemas religiosos se basan en la fuerza tuya, en lo que tú puedes lograr, ¿no? Pero no te llevan a conocer a Dios ni a Jesús. Sí, no, te dejan siempre con la idea de que tengo que lograr ciertas cosas, alcanzar un estándar para que Dios pueda verme y decir, lo está haciendo bien. O en cuanto yo le fallo uno, no hice mi devocional un día, Jesús me va a ver con los ojos llorando y está nublado el cielo, está lloviendo. Es que Jesús está llorando. ¿Por qué? Porque no quisiste hacer este mandado y tú, no, Jesús. Y crecemos así, ¿no? Muchos crecemos con esta, en vez de una relación con Jesús, crecemos con una religiosidad, vamos a ponerle así. Sí, con un sistema. Con un sistema. Sí.
hasta que conocemos a Jesús, de verdad. ¿En qué punto de su vida fue que se empezaron a romper todo este sistema de reglas y empezó a conocer a Jesús, el corazón de Jesús? Fíjate que mi mamá, un día, mi jefita, que tuvo una mamá increíble. No, mi jefita me amó, luchó por nosotros. Ella tuvo un encuentro con Cristo. Su encuentro con Cristo fue después de que parte mi papá, hay este accidente, hay este broncón. Sé que ella sola, con los 9 morros o los 9 de familia que tiene. Ese sí no me lo esperaba. Ella va y va a confesarse ella. Y el sacerdote que estaba ahí en este rollo, y le dijo a mi mamá: padre, me estoy volviendo loca. No hay qué hacer, tengo mis morros, perdí a mi esposo y acaba de morir mi mamá y todo este jale. Le dijo: me estoy volviendo loca. ¿Tiene algún consejo para mí? Entonces el sacerdote le dijo a mi mamá, le dijo: no sé qué decirte, pero tienes una Biblia. Le dijo mi mamá: sí. En esa Biblia hay 2 testamentos. Testamento quiere decir documento legal que te garantice una herencia. Lee la Biblia y vas a encontrar una herencia para ti y para tus hijos. Entonces desde ahí mi mamá empezó a leer la Biblia y eso la llevó a conocer a Cristo. Empezó a ir a una iglesia, mi mamá oraba por nosotros. No, por los 9 si le das No, oraba machín, ¿no? Machín, mi jefita. Y entonces esas oraciones, yo creo que fue el resultado de las oraciones de mi mamá. Y claro, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Esa es su soberanía y agradezco que Dios haya tenido misericordia de nosotros. En una ocasión, yo fui a escondí droga en la casa de mi mamá. ¿Tú sabes lo que son los chiquihuites? Sí me agarró bien de curva yo. Tienes como cara que sí la tiene. No, eso sí. Los chiquihuites son los canastos de carrizo, esos que venden en las curios. Sí. Entonces, mi mamá tenía ropa ahí, vieja, ¿no? Y en un cuartito por allá. Entonces, yo platicando con mi carnal, ¿dónde escondemos la droga? En los chiquihuites de mi mamá. Ahí nadie los va a torcer, ¿no? Clavamos ahí y entonces nos fuimos al desfile hace como 42 años. Un 20 de noviembre. Nos vamos al desfile. Cuando regresamos del desfile, anda, vete que ya no había la droga ahí en los chiquihuites. Entonces mi mamá estaba en el porche arriba, mirándonos, ¿no? Y de repente nos gritó: ¿qué buscan? No, pues aquí no, gacho, ¿no? Entonces nos grita: ¿qué buscan? No, pues lo que ustedes están buscando yo lo tengo. Entonces mi mamá nos manda a llamar, vamos ahí, me paro ahí con mi mamá. Y luego le dijo a mi hermana: ve y trae la droga de tus hermanos. Entonces mi jefa, yo guachando dónde la clavó, ¿no? Dónde la escondió ella. La había metido en un puño de arena que teníamos ahí para construir algo. Ahí la enterró. Entonces dije: no manches, mi mamá está más trucha que yo, ¿no? Encontró mejor escondite, ¿no? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y me acuerdo que ese día, cuando nos está dando los paquetes de droga, ella empieza a hablar conmigo. Y me dijo: tú no puedes venir a contaminar mi casa así. Esta casa yo la dediqué a mi Dios. Tengo un Salvador que me ha amado. Y esta casa está dedicada para él. Tú no tienes el derecho de venir y contaminarla de esa manera. Y yo pues estoy ya imponiéndome los paquetes, ¿no? Y enfrente de la calle yo decía: va a pasar la placa y nos va a llevar con toda mi mano. Entonces mientras me está poniendo los paquetes, me está diciendo eso. Y llega un momento en que yo le digo: mamá, ya, está bien, no lo vuelvo a hacer, ¿me puedo ir? Y me dijo: no te puedes ir. Todavía no. Hay una promesa que Dios me hizo, me dijo. En Deuteronomios, yo leí que Dios me dijo a mí que si le amaba con todo mi corazón y le servía, Él haría volver mis cautivos y tú estás cautivo. Y que aunque estuvieran en las partes más lejanas debajo del cielo, Él los traería y los recogería. Haría de ellos su pueblo. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Están marcados. Un día, me dijo, y no me conformo con verte fuera de las drogas.
un día te voy a ver sirviendo a Dios. Y ahí, como que Dios me marcó, la convicción de mi mamá me marcó. Al poco tiempo llegué bien loco a su casa de mi mamá, me había tomado unas pastillas, y ahí estaba mi mamá, mi hermana y mi cuñado. Y ese día que llegué ahí, bien loco, ya había pasado esto de la droga escondida ahí en su casa, llego y ahí en esa mesita, en ese comedor de mi mamá, recibí a Cristo. Me miró mi cuñado y me dijo, tienes una necesidad bien grande de Dios. Y yo dije, puro rollo, ¿no? Andaba bien mal, bien píldoro andaba. Y entonces me dijo, tienes una necesidad bien grande de Dios. Y yo dije, ya van a empezar. Ese rollo, sí. Entonces me dijo, ¿no quieres recibir a Cristo? Me dijo mi cuñado. Y mi mamá se puso de pie, mi hermana se puso de pie. Y yo dije, si me he metido de todo, pues algo más que haga. Si no me cae este rollo, pues me desafano. Mínimo ya no vamos a estar diciendo. Me desafano, ya no me voy a decir nada, ¿no? Entonces me dicen, haz esta oración. Cierra los ojos. Y yo dije, no, pues así abiertos, ¿verdad? No vaya a ser que, no vaya a ser que ya pues, sí. escuchen las esposas. Entonces, empiezan ellos ahí y me dicen, haz esta oración. Repítelo conmigo. Entonces yo empiezo a repetir, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tú muriste en la cruz del Calvario por mí. Total, recibo a Cristo. Mi cuñado me mira y me dice, desde hoy cambiaste tu futuro. Y yo empecé a pensar groserías y empecé, no, es un viato de primera, no, como que desde hoy, como que si no pensaran que vivo una soledad, que quiero salir de aquí, quiero ser diferente. Y él dice que por una simple oración cambié mi futuro. Y la verdad que le recordé a la mamá y todo el rollo aquí por dentro, en mi mente, ¿no? Y me acuerdo que mientras estoy pensando eso, él voltea y me dice, mírame. Y yo lo miro y me dice, no me importa lo que pienses, me dijo, cambiaste tu futuro desde hoy. Tengo 40 y feria años, wow, dándome cuenta que el hombre tenía razón. Algo pasó ahí. Y ese fue mi encuentro con Cristo. ¿Y qué fue cambiando? O sea, después de esta oración, ¿qué fue cambiando? Digo, no sé si cambió así radicalmente. No. Pero ¿qué fue cambiando? ¿Qué fue cambiando en Tony Maldonado? Por ejemplo, yo me inyectaba heroína y me inyectaba cocaína. Y entonces, después de esa oración, me acuerdo que hice una oración, la oración que yo me acuerdo en ese tiempo más sincera. Yo le dije esto a Dios. Pues ya me dicen que ya perdonaste mis pecados, pero pues yo no es suficiente para mí saber que a ti te ofende que yo me inyecte. O sea, yo no me voy a dejar de inyectarme porque esto me va a llevar al infierno. O sea, hay algo que yo siento aquí, dentro de mí. Y me lo está pidiendo. Sí, que me lo pide bien machín. Pues estaba cautivo, estaba prendido, ¿no? De la heroína y de la cocaína inyectada. Entonces, al último, pues ya me estaba inyectando las dos cosas en la misma jeringa, ¿no? Luego te digo cómo se siente. Luego en el segmento vamos a ver cómo uno se puede inyectar. Y entonces yo le hago esta oración a Dios y le digo, quítame esto que siento adentro. Uh-huh. Entonces yo iba a ir a hacer un jale, un trabajo, pensando en esa oración que hice. Voy a hacer el trabajo con una persona que me pagaba con droga. Entonces no te miento, ¿no? Yo quería llegar y sentir para poder inyectarme y decir, todavía no lo haces, ¿no? Ah, no, que ya. Sí, no, sí me explico. Entonces, metiendo con la persona, me va a pagar con droga y en vez de sentir esto que sentía yo aquí adentro, a la hora de mirar la droga, empecé a sentir muchas ganas de llorar. Y me empezó a dar un chorro de risa. Entonces estoy enfrente del vato que me está queriendo pagar con droga y yo estoy con esa reacción, me dio pena y le dije, ¿sabes qué? Después vengo por mi feria y me fui. Y desde ese día me quitó de veras, me quitó, yo supe que me quitó ese jale y nunca más me volvió a inyectar. Y desde ese día hasta hoy, ¿cuánto? Hasta hoy, 40 años. 40 años.
limpio. Wow. No, y es que no pierda la esperanza. Si usted mira este programa, no pierda la esperanza. Nadie puede perder la esperanza en este rollo. Mi mamá, yo le escuché clamar por mí, escuché esa fe que mi mamá tenía, le mencionaba a Dios mi nombre y si usted tiene un ser amado, alguien que usted ama y que anhela que haya un cambio, siga clamando. Dios es un Dios tan poderoso y tan impresionante que transforma el corazón. No se conforme con que alguien de sus seres amados salga de las drogas. O sea, no es lo que se tiene que conformar, ni es la meta. No era la meta de mi mamá. La meta de mi mamá es que yo me convirtiera en un hombre de Dios, en un siervo de Dios. Y secundario era que dejara la droga. Entonces, Dios tiene un poder tan impresionante. Dice que te quita el corazón de piedra y te pone uno de carne. Dice que cambia tu soledad o el manto de luto que traes ahí y te pone un manto de alegría. O sea, tiene un poder impresionante para transformar las vidas. Y yo considero, en este proceso que he vivido durante todos estos años, que realmente Dios no vino a modificar conductas. Cristo no vino a morir para que tu conducta fuera modificada. La religión intenta modificar tu conducta. Okay. Tu esfuerzo personal es para modificar tu conducta. La esposa, el esposo, los papás se conforman con que el hijo, el esposo, la esposa cambie la conducta o modifique la conducta, pero Cristo no vino a modificar conductas, Cristo vino a transformarte el corazón. Y cuando te transforma el corazón hay cosas increíbles que suceden, ¿no? Entonces ha sido una aventura padrísima conocer a Cristo. ¿Y cuándo llegó ese momento en el que se cumplió lo que su mamá tanto estaba esperando de que se volviera un hombre de Dios? ¿Inició en una iglesia? ¿Inició apoyando una iglesia? ¿O cómo fue ese caminar hacia Dios? Empecé empecé en un grupo de hogar, que la Congre La Arena, lo que llamamos La Arena, unidad, con el pastor Fermín García, don Fermín, que ya murió en el 2018. Empecé a ir a un grupo de hogar que tenían, ahí empecé a leer la Biblia ahí, y luego empecé a ir a la Congre. Y mi pastor me recibió de una manera muy, muy tremenda. Yo llegué con una necesidad muy increíble allí a la congregación, empecé a darme cuenta que teníamos esa necesidad. Me acababa de casar, entonces dije, no, pues no voy a poder ser papá, ni voy a poder amar a esta mujer, ni voy a poder cumplirle lo que le dije, prometo serte fiel, estar contigo. Yo necesito algo más, que me haga un paro para poder cumplir con todas estas promesas, ¿no? Okay. Entonces empiezo a ir a la Congre y hombre, usaba los pantalones hasta aquí, así, todo un pachuco, ¿no? Hasta aquí así los usaba el pantalón. Cuando iba a pagar algo me sacaba la cartera por aquí, decía cuánto es, ¿no? Entonces llego con esa fachada, ¿no? Y esa ridiculez a la Congre, no manches, la gente me miraba como bicho raro. Pero tenía tanta necesidad que me acuerdo que llegué un domingo, escuché ahí toda la prédica, todo el ambiente. Decía, no manches, qué machín está este jale. Y entonces hacen una invitación, escucho que alguien hace una invitación para otra reunión el lunes. Yo dije, no, pues de aquí soy también, ¿no? Y le dije a la Patita, mi esposa, teníamos apenas, nos habíamos casado, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a esa reunión también para ver qué onda. Y me acuerdo que llego a ir a una reunión de líderes. Entonces, con los patrones aquí, ¿no? Y entonces estoy ahí y llego a esa reunión de líderes y tú sabes que siempre hay, ¿verdad? ¿Quién te recibe ahí? Sí. ¿No? Los sugieres están ahí, no, y me mandan casi por un tubo, no. Señor, no, es que esta reunión no es para usted. Así me dijeron, no. Y mi pastor me miró desde adentro. Miró que me estaban como mandando por un tubo. Entonces mueve a la persona que está sentada junto a él y me dice, pásale, siéntate aquí. Y me senté ahí junto a él. Me puso la mano en el hombro ahí, y me dijo, te vas a convertir en un siervo de Dios. Dios va a hacer algo contigo.
Me dijo, yo por dentro decía, ¿a poco sí puede contestar? Señor, pero... Y esa fue, ahí me recibieron en la congre, y ahí empezó mi proceso. Tuve un pastor que me enseñó que es cierto, la palabra, tu alimento mejor, no es ni siquiera estudiar la Biblia o estudiar en un seminario, que no digo que la gente no lo ocupamos, está bien, que la gente vaya al cementerio, digo al seminario, pero lo que mi pastor me enseñó es que la palabra de Dios no regresa vacía. Dice Isaías, es como el rocío que desciende, moja la tierra, la hace germinar, produce semilla, da pan al que come y al que siembra. Así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, será prosperada para lo que le envíe. Entonces me di cuenta que sí es cierto, hay un poder en la palabra que te transforma la vida. Es una cuestión muy, muy increíble, ¿no? Lo que sucede. Y no es necesario, y creo yo que aprendí que no es, la gente regularmente estudia la Biblia, pero la Biblia no se estudia. La Biblia es un alimento. Entonces, cuando tú te alimentas de la Biblia, de la palabra de Dios, tiene un efecto dentro de tu espíritu, dentro de ti, que está bien cañón, pues. O sea, te transforma. Por eso, ahora entendemos cuando Dios dijo, voy a poner mis leyes en el corazón de ustedes. Porque si tú te alimentas de la palabra, o sea, hay algo que sucede dentro de ti. Si la estudias, no es tan... La sabes. Sí, la sabes. Y puedes decir algún versículo, pero no es como... cuando la tomas como un alimento, Cristo dijo, cuando el diablo lo tienta y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Así es que estas piedras se conviertan. Entonces Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la compara a un alimento. Y cuando tú te sientas a comer algún alimento, un caldo de res o algo, hay gente que no sabemos qué contiene el caldo de res. Pero tiene un poder que aunque no sepas lo que contiene, los vitaminas, minerales, dentro de ti hace lo que tiene que hacer. Así es la Biblia. Así es la Biblia. Por eso yo les animo, o sea, a toda tu gente, todo tu público, que tienes un programa padrísimo, te felicito bien, machín. Toda la gente que escucha tu programa, lea la Biblia y usted se va a dar cuenta que hay una herencia bien, bien padrísima que nació en el corazón de Dios para usted. Yo más emocionado, yo estoy como ya llorando, como, pastor, no, chocó mi pie, chocó mi puñito. Pastor, yo me la estoy pasando increíble, estoy conociendo aún más de su historia, estoy viendo también algo que platicamos con su hijo cuando estuvo aquí acerca del liderazgo, que qué importante fue que cuando otros estaban como intentando sacarlo, decirle, este no es un lugar para ti, tuvo una persona que decidió tomar, ya me imagino, oye, mijo, vete para allá, y ya el señor, o sea, para que tú te pudieras sentar y que te abrazó y que te dijera, vas a estar conmigo. ¿Y cómo fue ese crecimiento? ¿Qué cambió en la vida de Tony Maldonado después de ese crecimiento? ¿A dónde llegó en la iglesia después de estar yendo constantemente con su pastor, que lo estuviera mentoreando, que le enseñara que la palabra se tiene que estar comiendo? ¿Qué efectos tuvo en su vida? Pues te digo que lo que hace la palabra es te transforma el corazón. Entonces, cuando te transforma el corazón, desde luego nadie en toda la historia de la humanidad puede conocer a Dios un poquito y no apasionarse de Él. Entonces, entre más tú conoces a través de la palabra a Dios, y aparte que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, entonces cuando tú vas conociendo a Dios, es imposible no ponerte de pechito, pues, y decirle, ¿sabes qué? Quiero servirte por el resto de mi vida, no tengo muchas habilidades, no tengo muchos dones, muchos talentos, pero lo único que quiero es servirte. Entendí algo, que la misma Biblia dice, Pablo le escribe a los romanos, y a los romanos les dice, y esto me hizo un parote a mí, entenderlo de la manera que yo lo entendí, ¿no? No sé si hay algunos teólogos escuchando que la interpretación va a decir, ya de la patada, ¿no? Pero entendí algo, Pablo le escribe a los romanos, y les dice, así como te presentaste para pecar,
de la misma manera preséntate para Dios. Entonces, yo sé cómo me presenté a pecar. De pechito. O sea, sí, no había horarios. O sea, no era como que si se te presentaba un pecado a las 12 de la noche, no, pues no son horas hábiles, no. No, o sea, sí me explico. No hay, oye, no, pues es domingo, estoy de... No, es sábado, no me toca ahora pecar. No, se te presenta el pecado en cualquier hora y tú dices presente. ¿Va? Entonces Pablo dice, así como le dijiste presente al pecado, dile presente a Dios. Entonces para mí no fue tan... Dije, órale, ya sé, porque nadie tiene que decirme que no haga o que sí haga, solamente entiendo cómo yo me presenté al pecado. Nadie de los que está allá entiende cómo yo me presenté, entienden cómo ellos se presentaron. Pero yo sí entiendo cómo yo me presenté. Horarios, lo que invertí, todo mi tiempo invertido ahí, mi dinero invertido ahí. O sea, era un lanón que yo gastaba para inyectarme. Entonces, yo entiendo todo lo que... Y entonces entiendo esa palabra que Pablo dice y creo que ahí, como ya sabía cómo me presenté al pecado, entonces entendí cómo tengo que presentarme acá con Dios. Y se despertó una pasión por servirle, una pasión por depender en Él. Entiendo cuando la Biblia dice, separado de mí no puedes hacer nada. O sea, ya lo entiendo, yo entiendo eso y sé que estoy muy pirata sin Dios, hago muchos destrozos, estoy muy contaminado sin Dios, es un corazón muy gacho, muy perverso, es unos pensamientos muy piratas, entonces ya sé, entiendo que tengo una necesidad increíble de servirle, de amarle, de vivir para Él. Entiendo que la agenda del cielo tiene una urgencia que a veces yo no tengo, entonces me conviene meterme en la agenda del cielo que tiene una urgencia cañona en comparación a mi agenda que está muy pasiva, con sabáticos, días de reposo, de que descanso. hoy es viernes de descansar. Sí, me explico. Pues yo no lo hice así allá en el pecado. ¿Sí me explico? En el pecado la agenda era, aquí nos vamos a ir con todo. Sí, entonces, en esta agenda, sí, en esta agenda tiene que ser igual, pues. Es a donde la Biblia te lleva, ¿no? Entonces, creo que escuché a mi hijo cuando lo entrevistaste y la verdad ese morro está bien caño. He aprendido mucho del machín. Y yo sé que Dios me dijo que tus hijos serán enseñados por Jehová. Porque hay cosas que yo los miro a ellos y digo, no manches, esto yo nunca se los enseñé. O sea, pero Dios hizo una promesa, tus hijos serán enseñados por Jehová. Entonces a la hora de escucharlo, con esa pasión, digo, es que miro un reflejo y digo, es que eso mismo fue lo que me pasó a mí. O sea, no puedo dejar de servirle ya, no puedo salirme de esta agenda. Y esta agenda que a mí me voló la cabeza ahorita que mencionaste esto de que la agenda del cielo tiene prisa. Hablábamos hace ratito un poquito detrás de cámaras de que vemos, o sea, ni siquiera tienes que irte muy lejos. O sea, ni siquiera tienes que irte a otra ciudad. O sea, nada más con que camines 5 cuadras, 1 cuadra aquí, tú ya puedes ver las necesidades. Gente que no tiene casa, gente que está robando, gente que incluso que hay balaceras por aquí. Y tú dices, ok. O sea, hay mucha necesidad en tu ciudad. Y eso que comentaba de que a veces nuestra agenda es muy de... Pero hoy es martes y mañana es miércoles futbolero, y luego el viernes botanero, y luego el domingo de ir a la iglesia, y luego el sábado de pues descansito, porque es Shabbat, muy judío. Y así somos como, mañana, o pasado mañana, o en un mes, o en un año, o cuando las finanzas estén bien. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿Qué es lo que Dios le ha puesto esta urgencia? Fíjate que lo mismo, ¿no? Estabas entrevistando a Josué y Josué decía el interés por la gente. Le hiciste una pregunta, no me acuerdo bien cuál fue la pregunta, pero el morro nos transmitió en esa entrevista la necesidad que tiene uno o que tiene la gente de que te preocupes por ellos. Entonces,
Cuando tú tienes un encuentro, yo creo que lo que ha pasado en la iglesia es que la gente tiene un encuentro con Cristo, pero no tiene un encuentro con el anhelo de Él. Entonces, una cosa es tener un encuentro con Cristo y ya te perdonó los pecados y qué padre la obra en la cruz del Calvario y te viniste con pecados rojos como el carmesí, como el carbón encendido, te pusiste a cuentas y los hizo blancos como la nieve, dice Colosenses, que borró la evidencia que había en contra tuya. Estaban muertos en tus propios delitos y pecados, te dio vida juntamente con Él, perdonó todos tus pecados, anuló el acta de los decretos que había contra ti, la clavó en la cruz del Calvario, exhibió a los principados y potestades públicamente derrotados. Y qué padrísimo, qué padrísimo. Pero una cosa es tener ese encuentro con Él y otra cosa es encontrarte con el anhelo del corazón de Él. Entonces el anhelo del corazón de Él es que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio. El anhelo del corazón de Él es que ames a tu prójimo como a ti mismo. El anhelo del corazón de Él es que vayas y Él dice, por ejemplo, Dios dice que Él sería padre de huérfanos. Pero Él no va a venir a manejar una paternidad con un huérfano. Él va a escoger a alguien de la iglesia que venga y ame al huérfano, que venga y sea padre del huérfano, porque ese es el deseo de Él. Uh-huh. Alguien va a venir y dice, si dejares, dice Proverbios 24, el versículo del 10 en adelante, dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Si dejaras de librar a los que son llevados a la muerte, al degolladero, y tú dijeres en tu corazón que no lo sabías, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma te dará según tu chamba, tu jale, tu acción. Entonces, cuando tienes un encuentro con el deseo de Él, entonces, o sea, nace una urgencia, porque por ir con, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tengo 2 centros de rehabilitación donde he mirado tantos milagros tan padrísimos. Yo no ocupé un centro, pero entiendo que hay gente que ocupa el centro. Entonces tengo un centro de rehabilitación, estoy por abrir otro. Tengo una estancia tenemos una estancia, mis hijos y yo, y un equipo padrísimo, que es gente bien cañona, bien machín. Esta gente aprendió a amar a los demás. Tenemos una estancia para ancianos en abandono. La estancia la abrimos porque nos dimos cuenta que este es el anhelo del corazón de Dios. Entonces yo me empiezo a leer acerca de las estadísticas que existen en los países de los ancianos en abandono, de las ancianitas en abandono, y me doy cuenta que México es uno de los lugares, de los países con más ancianos en abandono, y tiene un índice muy elevado de ancianos en abandono en condición de calle. Entonces yo digo, por algo me enteré de este jale. O sea, si yo me entero que hay ancianos en abandono, que hay niños de la calle, que hay enfermos mentales rondando por ahí, aquí en Tijuana o en México, entonces tengo un encuentro con el anhelo del corazón de Dios. Eso te mete a una agenda que te hace romper la tuya. Siempre te mete a la agenda del cielo. Entonces, si tú te metes, ¿cuál es el riesgo tuyo? Que si tú te metes a la agenda del cielo, ya sabes que vas a romper la tuya. O Él mismo la va a romper. O sea, la va a hacer pedazos. Ya sabes eso. Lo que tú pensabas que iba a ser en 2 años, así como... Sí, entonces abrimos esta estancia para ancianos en abandono. Y fíjate que un día recibimos, por ejemplo, 5 ancianos que me trajo el DIF de Mexicali. Cuando me trae el DIF, estos ancianos, yo les empiezo a dar la bienvenida, ¿no? Y no eran ancianos. Regularmente miras ancianos en su propia casa, abandonados por la familia, los hijos, los nietos. Y también porque el anciano, pues en su juventud estuvo muy pirata, ¿no? Y les hizo la vida bien cañona. Y por algo, ¿no? Ese fue el resultado a final de cuentas, ¿no? Entonces, estos ancianos no nomás estaban en abandono, sino en condición de calle, en Chicali, en Mexicali, el calorón, el verano, todo ese calle, en condición de calle. Ah, como pasitas. Sí. Entonces, me los trae el DIF, y cuando me los trae el DIF, yo les doy la bienvenida, ¿no? Y les empiezo a decir a los ancianos, qué padre que están aquí, llegaron con una familia, somos la iglesia. Mirándolos a todos les digo, estamos
en una agenda del cielo nosotros. Dios vino y nos rescató y ahora queremos amarlos. Ustedes llegaron a la mejor familia del mundo. Somos la iglesia. Él nos enseñó a amar. Y están los ancianitos acá bien machinos. Sí, sí. Entonces, aquí te vamos a cuidar, aquí vamos a hacer todo por ti y pues bien machín, ¿no? Entonces, un ancianito de 86 años, don Carlos, levanta la mano, ¿no? Y me dice, ¿tú eres Tony Maldonado, verdad, hijo? Yo dije, pues aquí oyó, ¿verdad? Pues aquí está oyendo eso, ¿no? Y le dije, sí, ¿usted quién es? Soy Carlos. Me dice, y me da mucho gusto que me recibas como familia aquí. Dice, jamás, tengo años creyendo que hay gente buena. Dice, y que en algún momento Dios no me iba a permitir que me muriera en una banca del parque. Y me dice, fíjate esto, me dice, hace cerca de 25 años, yo estaba en una congregación, dice, que se llama Sedes, en Mexicali. Dice, y tú fuiste a predicar. De veras, y yo, pues, yo me acuerdo de la congre, pues, o sea, muchas veces fui ahí. Y me dice, y cuando fuiste a predicar, yo estaba ahí, dice, y te movías como borracho, dice, ahí en la plataforma, dice, gritabas, y usaste un versículo, hace 25 años. Yo estoy impactado escuchándolo, diciéndome de que hace 25 años yo estaba dando una prédica donde él estaba en la congre y me dijo, y le titulaste a tu prédica, Un amor que nunca se acaba. Y gritabas y decías esto, y usaste un versículo en Isaías. Yo decía, ¿cómo se acuerda este señor hace 25 años? Pero Dios estaba hablando conmigo bien cañón de la urgencia que el cielo tiene y la pasividad en la que uno vive. Entonces me dice, y usaste el versículo que dice, los que te conocemos, no daremos tregua, no descansaremos, hasta que restablezcas la ciudad y la pongas por alabanza de todas las naciones. Y gritabas el versículo, dice. Y ahora que llego aquí, después de 25 años, me dice, me doy cuenta que sí es cierto el cristianismo, dice. Te miré con una prisa. Me acuerdo que ese anciano me dijo, ¿qué te metió en esta urgencia? Dije, no sé. Él me invadió con su amor, me sedujo. Y tendría que decir lo mismo que dijo Jeremías. En algún momento el profeta se estaba quejando y diciendo, serás para mí como aguas ilusorias, serás como nubes que van y vienen. Y se está quejando el profeta. Y de repente se da cuenta que Dios es más fuerte que él y entonces dice, pero me sedujiste, Dios. Y fuiste más fuerte tú que yo. Prendiste un fuego en mi corazón que penetró hasta mis huesos. Quise contenerlo y no pude. Mis entrañas se conmovieron. Entonces le dije a don Carlos, yo creo que eso fue lo que me pasó. Y me dice, hijo, permíteme ayudarte en todo lo que haces. Duró 6 meses y murió don Carlos. Pero un día antes de morir me mandó llamar. Yo llegué, tengo ahí el video grabado. Y todo eso que ha pasado me ha hecho darme cuenta que si hay una urgencia bien cañona que Dios tiene y nosotros no. ¿Cómo meternos a esa urgencia? Me manda a llamar, llego con don Carlos y estaba en la cama, él acostado, ya cansado, y me empezó a decir, hijo, te mandé llamar primero para darte las gracias. Gracias por amarme, gracias por haberme recibido como familia, gracias por mostrarme que lo de Dios sí es cierto, que sí hay un amor que te invade, sí hay una gracia que te cautiva. Gracias por mostrarme eso. Tengo 2 cosas. La primera es, quiero pedirte algo. Me dijo, le dije, sí, don Carlos, lo que usted guste, dígame qué onda.
si no me voy a mi verdadero hogar, porque yo estoy seguro que tengo un hogar allá en el cielo, dijo. Si no me voy, llévame contigo a predicar la próxima vez, dice. Y si sales en avión, págame el vuelo. Yo voy contigo, quiero ir contigo. Sí, don Carlos, ¿cómo no? Y si me voy, hijo, déjame oro por ti. Entonces me hinqué ahí, puso su mano en mi cabeza, empezó a orar. Y nunca se me ha olvidado esa oración. Él dijo, no permitas que una pasividad cautive el corazón de este hombre. Señor, no permitas que el amor que depositaste se agote por una traición, por una situación difícil. No permitas que cuando entre en un conflicto y en un problema, este amor deje de ser. Síguelo cautivando con tu amor. ¿Ya? Oró por mí y al otro día partió. Entonces yo dije, no manches, ¿cómo hay mensajes de Dios a la vida de todo cristiano que te quieren meter a esa urgencia, a ese tipo de amor, a esa gracia? O sea, hay un anhelo del corazón de Dios que yo lo digo por mí, que se nos ha hecho tan difícil poder abrazarlo. O sea, y yo creo que la urgencia más grande es abrazar este anhelo del corazón de Dios. Y cuando alguien abraza este anhelo del corazón de Dios, se da cuenta de todos los niños de la calle, de todos los enfermos mentales que están ahí en las banquetas, de los adictos, de los ancianos en abandono, de los hogares disfuncionales, de la gente que está en la prisión. Cuando entiendes o cuando eres cautivado por el anhelo del corazón de Dios. Ya no sé si me salí de tu pregunta. Ya todos aquí estamos llorando. Hasta se fueron dos porque no resistieron. Se me hace algo muy importante y creo que ese es el corazón de este episodio. Usted encontró que Dios tenía prisa. Dios tiene prisa. Y se me hace, a mí a veces se me rompe el corazón ver muchas iglesias llenas, pero que no conocen lo que hay a su alrededor. O sea, su vida cristiana es vamos el domingo, no regresamos, vamos el domingo, no regresamos, vamos el domingo, no regresamos. Y cuando tienes la oportunidad de ver ahí más allá, de conectar con eso que tiene Dios para ti, te hace ver que a veces lo que estabas haciendo dices, ¿qué he estado haciendo todo mi tiempo como cristiano? Aquí hay tanta necesidad. ¿Cómo es que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como todos los que decimos seguir a Jesús, cómo podemos empezar a seguir esa pasividad? Porque yo creo que en esa pasividad se encuentra mucha comodidad de, pues estoy en mi casita, o sea, ya tengo lo que tengo que hacer, ya me la sé. ¿Cómo podemos salir de esa pasividad y empezar a conectar con la agenda del cielo que tiene Dios para nosotros? No, Pablo descubre un anhelo de Dios, ¿no? Y Pablo empieza a hablar a la iglesia. Cuando Pablo empieza a hablar a la iglesia, porque para mí fue un hombre muy impresionante, ¿no? Que captó el anhelo del corazón de Dios de una manera tan increíble, tan impresionante, que todo lo demás, o sea, que él pudo lograr, y no está diciendo Pablo que es malo, pero cuando él da las comparaciones, o cuando pone en balanza las cosas, Pablo da su testimonio y dice, pues yo soy hebreo de hebreos, vengo de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Yo superé a mis contemporáneos. En cuanto a guardar la ley, las reglas de la congre, de la iglesia, del ambiente, cumplí con todo el ambiente de mi congre. O sea, fui uno de los mejores en mi congre, en mi sinagoga, entonces, y hace una comparación con este encuentro que tiene con el amor de Dios, y él dice, pero en comparación a haber tenido un encuentro con su amor, todo esto lo tengo por basura. Entonces, yo miro que nuestras congres, tú sabes lo que es un pepenador. Un pepenador es el que siempre está como pidiendo
Un pepenador es el que vive en los basureros Ah, sí. y pepena la basura de otros, porque la basura de otros le hace vivir a él. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que en nuestra congre de repente habemos muchos pepenadores de la basura de Pablo. Rebuscamos entre títulos, entre posiciones eclesiásticas, buscamos ahí lo que Pablo tiró a la basura. Hay mucha gente buscando entre la basura para sobrevivir en esta vida, en este mundo cristiano. Wow. Entonces, cuando Pablo descubre el anhelo del corazón de Dios, entra en una urgencia. Entonces, ¿cómo salimos de la pasividad? ¿Cómo logramos entrar en el anhelo del corazón de Dios? Si la gente no se da, si no nos damos cuenta de a qué vino Él, por qué me salvó a mí. Pablo dice cuando le escribe a los filipenses, dice, yo quisiera irme allá con el Señor, ¿va? O sea, sí, y no era un borracho hablando, no era que una persona con intentos de suicida o de suicidio, no era eso. Él decía, yo anhelo estar con Cristo, pero tengo una causa aquí. O sea, ya entendí la urgencia del cielo, ya entendí la urgencia del corazón de Dios y tengo una causa. Y si la gente le preguntara, bueno, ¿y cuál es tu causa? Pues son ustedes. Estoy aquí por ustedes. Entonces, ¿qué tiene? O sea, está mirando que su cristianismo puede transformar la historia de miles de gentes. Que su cristianismo tiene una causa, es la gente. ¿Cuál gente? La gente que está en una necesidad. Tú miras a un intérprete de la ley, cumpliendo con todos los discipulados de la congre, ya tenía un título eclesiástico, ya había llegado a una posición eclesiástica y viene y le pregunta a Cristo y le dice, ¿qué debo de hacer? Y viene un intérprete de la ley y le pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque y cuando tú miras esa escena, tú dices, no manches, tiene todos los discipulados, tiene un nombramiento eclesiástico, tiene unos logros dentro de la congre, de la sinagoga, y de repente está dudando de su eternidad. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No, pues amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo lees eso? Y él responde y dice Cristo, bien has hecho, pero luego lo saca de su propia historia y lo mete en la historia de alguien más. Entonces, tú vienes con tus broncas, tú vienes con tu historia, tú vienes con tus propias oraciones. Él viene con sus propias oraciones, viene con sus propias preguntas. Tengo mis preguntas muy personales. Te estoy preguntando esto, respóndeme a mi necesidad. Y Cristo lo saca de su necesidad personal y lo mete a lo que mismo Pablo dijo, no buscando lo tuyo propio, sino lo del otro. Entonces Cristo le empieza a leer, a contar la historia de alguien más. Y le dice Cristo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Qué tiene que ver con mi oración? O sea, ¿sí me explico? O sea, si no me quieres responder eso, dime. Sí. ¿Qué tiene que ver con lo que yo te estoy preguntando? ¿Qué me importa a mí que un hombre cayó en manos de ladrones? ¿Qué me importa que haya ancianos en abandono? ¿Qué me importa que haya niños de la calle? ¿Qué me importa que haya una necesidad con la gente que cayó en las garras de la prostitución? ¿Qué me importa a mí eso? O sea, yo te estoy contando mi historia, tengo mi propia oración, te la estoy haciendo, contéstame lo mío. Tengo sueños. Tengo sueños yo propios, personales, tengo mi propia familia, tengo mis propios hijos. ¿Qué me importan los hijos de los demás? ¿O qué me importa la paternidad de alguien más? Lo que estoy intentando es lograr mi paternidad y que funcione para bien. Entonces Cristo lo saca de su pregunta, le cuenta la historia de alguien más y le dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Dice, y lo despojaron y lo dejaron herido junto al camino. Y pasó un sacerdote, pasó un pastor, pasó uno que tiene una posición eclesiástica bien cañona. Yo creo que llevaba su sermón bien trazado, con la homilética, la hermenéutica, la exégesis, la escatología y todo el rollo. Y lo tenía bien trazado. Me imagino que iba a la congre. Y dijo, y miró al despojado por ladrones. Y le sacó la vuelta. Y luego pasó un levita.
un músico. Ya me imagino que traía la rola bien machina ahí. Aquí en ya la tenía aquí. A lo mejor era la de enciende una luz, ¿verdad? No, claro. Y déjala Como brillar. siempre. O alguna cuestión acá bien machín. Yo me imagino que ese levita o ese músico de la congre, a lo mejor iba pensando, cuando cante esta rola, ¿no? Se va a sentir un ambiente cañón. Va a ser una fiesta, va a tocar las emociones. La gente va a llorar, la gente va a cantar a grito abierto. Vamos a hacer fiesta en la congre con esta canción. Y dice, y miró al despojado por ladrones. Ponle nombre. Ponle la sociedad dañada. Ponle los discapacitados. Ponle a los ancianos. Ponle nombre. Sí. Ponle nombre. El despojado por ladrones. Dice, y le sacó la vuelta. Pero luego pasó un samaritano. No tenía nombramiento. No tenía una posición eclesiástica. Y Cristo empieza a relatar la historia del anónimo. Nadie iba a contar la historia del buen samaritano. El cielo la contó. Cuando te dicen, no manches, yo creo, al mirar que el cielo cuenta la historia del anónimo, del que decidió amar, del que no tenía una posición eclesiástica, pero se metió a la historia de alguien más, yo me imagino que el sacerdote y el levita pensaron que el cielo nomás contaría lo que ellos hicieron dentro de la congre. O sea, y tú los miras aquí bien balconeados. ¿Me entiendes? ¿Quién los balconeó? El cielo los balconeó. ¿Sí me explico? Ya me imagino que lo que ellos pensaban que el cielo iba a contar de ellos. Que en la congre dieron unos sermones bien cañones. Que no. ¿Sí me explico lo que pasó dentro de la congre? Nunca se imaginaron que el cielo contaría lo que no hicieron afuera de la congre. Pero el cielo lo contó. Y tampoco el samaritano nunca pensó que el cielo contaría su historia. Que el cielo contaría su forma de amar. Dice, se acercó, fue movido a misericordia. O sea, el mismo anhelo del corazón de Dios se produjo en el corazón de él. Sacó su vino, su aceite, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón, le dijo al mesonero, hey, atiéndemelo, no he podido terminar el jale, pero tú tienes un ministerio que podía terminar el jale mío. Yo voy a ir a chambear y voy a chambear. No hay manera de descansar, no hay manera de quedarte quieto, no hay manera de reposar cuando alguien así, ya escuchaste su historia y sabes que tiene una necesidad cañona que tú la puedes suplir, que tú puedes hacer algo. Entonces tú dices, no manches, ¿qué no he entendido del corazón de Dios? ¿Qué no he entendido? ¿En qué urgencia no me he metido? ¿Qué hojas de mi agenda todavía están ahí y estoy bien engranado en ellas? Y esto no es para decirte que te desbaraten, ¿no? Pero es para decirte, yo mismo decirme. ¿Sí me explico? Hay un anhelo del corazón de Dios. Hay un anhelo del corazón de Dios. Hay un versículo que me encanta y que siempre me vuela la cabeza que la Biblia dice que la creación anhela que los hijos de Dios se levanten. Gimen para que los hijos de Dios se levanten y a veces parece que los hijos de Dios estamos más enfocados en que nos vean, en que sepan nuestro nombre, en que sepan quiénes somos, lo que hacemos. Y a veces nos olvidamos de que las personas que realmente lo necesitan están allá afuera. Sí, ahora mira, cuando de todos modos, si eso fuera el anhelo, Cristo dijo, ¿alguien aquí quiere ser grande? O sea, la pregunta estaba bien hecha. La contestación tendría que ser muy sincera de los que estaban ahí y decir, sí, la neta, yo sí. Sí, ¿quién no quiere ser grande? O sea, ¿quién quiere ser un insignificante? Que no, nadie de nosotros, todos queremos. Hay una vía correcta para ser grande. Hay una vía correcta. Le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, salte de tu tierra, de tu parentela, de tu comodidad, de donde tienes todo suplido para ti. Salte de ahí. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ve y mira lo que yo te voy a mostrar y haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir. Te voy a dar una descendencia padrísima.
Te voy a bendecir a quien te bendiga, voy a maldecir a quien te maldiga, te voy a hacer famoso. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces no le estaba diciendo que iba a ser alguien insignificante, que alguien, nomás le está diciendo, vete a la tierra que yo te estoy mostrando, que yo te voy a mostrar. Entonces salte de tu comodidad, haz lo que tienes que hacer. Entonces cuando Cristo dijo, alguien aquí quiere ser grande, todos deberían de haber levantado la mano. Y todos, ok, hay una vía correcta. Sirve a los demás, ama a los demás. Esta es la vía. Entonces de todos modos, si tú sirves de esa manera y tú abrazas el anhelo del corazón de Dios, tú no vas a poder evitar que alguien más te conozca. O sea, porque el cielo va a contar tu historia. Sí. ¿Cómo conoces al buen samaritano? ¿Y cómo conoces el jale que el buen samaritano hizo? Porque el cielo contó su historia. ¿Cierto? Entonces no vas a poder evitar eso. Pero más que cuando eso suceda, pues que nunca cambies, decía Josué también, que nunca cambies tu postura de servidor por una de celebridad. Wow. ¿Sí me explico? Sí. No puedes permitir que tu carisma, lo bueno que tú tienes, te lleve a donde tu falta de amor no te va a poder sostener. Entonces, si tú tienes una habilidad en este jale, o sea, tú tienes un programa padrísimo, machín, te felicito otra vez, ¿verdad? Y te va a llevar a ser conocido por mucha gente. ¿Sí explico? Lo que tienes que cuidar, pues que esto Dios te lo prometió, Dios te dijo. Entonces lo que tienes que cuidar es que cuando estés ahí, pues no cambies nunca tu postura de servicio, de amor, por una de celebridad, por una de estoy bien cañón, y tampoco todo este carisma que tienes para dirigir el programa, o sea, que no te lleve donde tu falta de amor no te va a poder sostener. Porque va a ser una caída cañona, pues, también. Entonces, yo creo que si descubrimos bien y abrazamos machín el anhelo del corazón de Dios, va a ser increíble. Wow. A mí me pegó. Yo creo que se fue contra mí. Me encantó. Tenía un segmento preparado, pero eso lo vamos a dejar para una segunda ocasión. Si quieren aquí un segundo capítulo con Tony Maldonado, porque yo la verdad sí quiero. Y con José Maldonado también, que ya estuvo con nosotros, por favor. Él va a cantar Hillsong la siguiente vez que venga. Pero yo tengo algo aquí dentro en mi corazón que me gustaría que si pudiera dirigirse a nuestra audiencia que está viéndonos ahorita a través de la pantalla y les pudiera incitar a que busquen esa agenda del cielo. Que tal vez ahorita a ellos les pegó muchísimo lo que habló de que chin, la verdad sí he estado medio pasivón. La neta sí he estado muy cómodo últimamente. Y lo que dijo el pastor Tony, me pegó, pero sí tengo que hacerlo. Entonces, me gustaría que si pudiera a esa cámara darles ese empujoncito que necesita nuestra audiencia para empezar. Para llevar ese amor de Cristo a todos los que necesitan. A esa persona que estaba despojado de todo. Familia, pues para mí es un privilegio estar en este programa, dirigirme a toda la iglesia, a toda la gente que va a mirar, que va a escuchar pues esta entrevista. Tienes un privilegio bien cañón, tienes un privilegio de que Dios te haya visitado, porque sí sabes que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tuvo misericordia. Veniste, te escogió de donde nadie te escogería. Nos escogió, formó su iglesia de donde nadie formaría este equipo que dice la Biblia que va a ganar a final de cuentas y va a amarrarse un cinturón cañón y va a recibir la corona de vida que Dios tiene preparado para ellos. O sea, a final de cuentas formó un equipo que va a ganar. Y lo formó del peor grupo. Estabas muerto, eras de los vil, eras de los preciados del mundo. Me miro yo a mí y digo, híjole, qué realidad ese versículo. Te escogió en tu peor momento, estaban muertos en tus pecados y delitos. Y te hace parte de este grupo precioso. Y luego te dice, ahora que eres parte de la iglesia, te dice, el que cree en mí y tú creíste en él, las cosas que yo hago, también las hará. Y aún mayores, dijo Cristo. La mayoría de gente piensa en que voy a orar por alguien y que resucite, algo que te dé a ti.
la gloria, algo que te haga a ti, que la gente te conozca, que oraste bien cañón, en vez de irnos, que cuando Cristo dijo, las cosas que yo hago también tú las vas a hacer. Entonces viene a mi mente, wow, voy a poder amar igual que Él. Voy a poder recorrer las aldeas igual que Él. Voy a poder perdonar igual que Él. Voy a poder cambiar la historia igual que Él. Voy a poder hacer cosas como las que Él hizo. Y la gente nunca más volvió a ser la misma. Tú tienes ese privilegio, yo tengo ese privilegio. ¿Sabes quiénes somos? Somos la iglesia, amigo. Amiga, somos la iglesia. Y nos escogió para esto. Y tú tienes la habilidad en Él de cambiar la historia de miles y miles de gentes. De meterte a la historia de alguien más y que esa historia nunca más vuelva a ser igual. ¿Y sabes qué habilidad tienes? De amar como si nunca nadie te hubiera dañado. Esto es lo que Él produce, esto es lo que Él hace. Está en el poder de Él, está en las habilidades que Él tiene, en lo que Él puede hacer. Puede hacerte amar como si nunca nadie te hubiera dañado. Y entonces al haberte dado esta habilidad, amar como si nunca nadie te hubiera dañado, Juan lo describió así, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es que, familia, eso te da la forma más increíble de meterte a esta agenda preciosa, la agenda del cielo. Fuiste escogida para eso. Así es que tenemos un privilegio grande. Somos la iglesia, hijo. Somos la iglesia. ¡Wow! Wow, un aplauso, porque la verdad, hasta Chile se me puso la piel. Le vamos a poner una canción de Transformers atrás de fondo, así. Buenísima, buenísima. No, yo me lo imaginé así, pastor. La verdad, un gustazo haberlo tenido, por favor. Ahora sí, con todo el gusto, con todas las... No, hijo, el gusto es mío, gracias. Gracias por haber participado, gracias por habernos dado de su tiempo. Sé que es una persona muy ocupada y de verdad, muchísimas gracias por habernos hablado de este tema que es muy necesario, que la iglesia se ponga las pilas y que empiece a conectarse realmente con el corazón de Jesús. Muchísimas gracias, pastor. Gracias gracias por todo. Y esto fue todo por esta semana en De Uno a Uno. Si te gustó este mensaje, y tú ya sabes, como alguien que estuvo ahí contigo y que te jaló las orejas cuando lo necesitaste, es el momento de que tú lo hagas. Manda este episodio a todos tus amigos, a todos tus compañeros. Puedes compartirlo por YouTube, puedes compartirlo por Amazon, por Spotify, por donde tú quieras. Y a ti, mi amigo, por favor, aquí pícale a la campanita. ¿Para qué? Para que te lleguen todos los episodios en cuanto los subamos. El pastor Tony probablemente venga en una segunda vez. Esperemos que sí, porque la verdad yo me quedé con más ganas de platicar. Espero que el pastor Tony se haya quedado con ganas de venir otra vez. Si tú te arriesgas, yo me arriesgo. Nos arriesgamos. Gracias por todo. Gracias por haberte quedado hasta este momento del podcast y del Tag Show. Ya le hicimos de las dos formas. De verdad, ese es nuestro granito de arena en lo que nosotros tenemos prisa por hacer de este ministerio aún mucho más grande. Compártelo con todos y quién sabe, tal vez tú tengas algo similar o algo diferente con lo que tú puedes contribuir a que el reino de Dios siga avanzando. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Corte! Hola, yo soy Tony Maldonado y este es el versículo de la semana. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estás marcado para la eternidad. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.